Lo que más nos interesa son las historias de nuestros oyentes y es difícil ponerse en el lugar de los que vais a escuchar a continuación. Imagina que tu hijo empieza a perder visión de un ojo y que a las pocas semanas o incluso meses le pasa lo mismo en el otro ojo. Finalmente termina por quedarse ciego. Pues eso es lo que les pasa a los afectados por una enfermedad que se llama Leber, neuropatía óptica hereditaria de Leber. Hay toda una asociación que nació por una iniciativa de una familia sevillana, Asanol, que se dedica a agrupar a estos enfermos. José Javier Lasa Echevarría es, con algunos miembros más de su familia, afectado por este síndrome de Leber y miembro de la Junta Directiva de Asanol. Buenos días, José Javier. Hola, buenos días, Cristina. Encantada de saludarte. Gracias. Bueno, cuéntanos, ¿tú cuándo empiezas a sospechar que tienes esta enfermedad? Vamos a ver, en mi caso particular, yo estaba estudiando con 20 años, noté una pérdida de vista que atribuía a algo pasajero y sin importancia, sin embargo, enseguida se vio que era una cosa seria. Me iniciaron una serie de exploraciones, pero como ya existían dos precedentes en mi familia, se llegó pronto a la conclusión, a pesar de que esto hace casi 50 años, se llegó pronto a la conclusión, de que se trataba de la enfermedad de Leber. ¿Tú lo sospechabas? Quiero decir, cuando tenías 17 años, 16, ¿sospechabas que podías quedarte ciego? No, a pesar de que conocía el caso de una tía mía y de un hermano mío, pues cuando me llegó, como era una época de exámenes, yo estaba muy enfrascado en ese tema, pues no sospeché de que se podía tratar de algo grave y de lo mismo. ¿Y es súbita la ceguera o muy paulatina? No, es muy brusca la pérdida de visión. En mi caso, yo que se produjo casi la totalidad de la pérdida en 1 o 2 semanas. ¡Qué barbaridad! O sea, ¿tú no estabas preparado para vivir sin vista? No, en absoluto, en absoluto. O sea, digamos, por ser crudos, que en ese sentido habías perdido un tiempo precioso. Pues sí, claro, evidentemente. Y me costó, claro, evidentemente adaptarme, porque entonces, en el primer momento de la pérdida de visión, pues no existía ningún tipo de remedio, ni óptico, ni electrónico, para poder continuar yo con mi actividad, que entonces era la de estudiante universitario, estaba estudiando una ingeniería. ¿Tuviste que interrumpir los estudios? Claro, absolutamente. Madre mía. Y vamos a ver, o sea, un ciego en España, dicen que es donde casi más cuenta trae quedarse ciego gracias a la ingente labor de la ONCE y a los extraordinarios avances que permiten a un ciego absolutamente todo, ¿no? Quiero decir, nosotros tenemos compañeros en la radio que escriben, copian, graban, o sea, que hacen realmente la tarea que hacemos todos, ¿no? Sí. Pero evidentemente, para un chaval donde se produce esa pérdida abruptamente y que no se ha preparado, pues tiene que ser también muy traumático desde el punto de vista psicológico. Sí, evidentemente lo fue. Yo, según me cuentan mis hermanas, pasé una especie de depresión donde no hacía más, aunque no diagnosticada como tal, pero donde no hacía más que estar tumbado en un sofá esperando pasar el tiempo. Contaba, sin embargo, con el apoyo de muchos amigos y digamos, en cuanto a entretenimiento y diversiones, pues hacía una vida relativamente normal, pero y esto es una precisión que quiero hacer, has hablado de ceguera, pero la pérdida es una pérdida importante, puesto que supone una pérdida de agudeza visual inferior al 10%, que es el límite que considera la ONCE para poder pertenecer a ella, pero... sí, pero es que da una percepción de luz, de... Sí, no, incluso de figuras, siendo una pérdida de visión importante, de visión central, que lo que impide es absolutamente leer, el reconocimiento de caras, de personas, aunque sea a corta distancia. Se conserva una visión periférica bastante buena que permite moverse por la calle con precaución, pero con cierta autonomía. La enfermedad de Leber, de la que hablamos, se hereda de madres a hijos. La transmiten las mujeres a los varones. Yo no sé si tú has tenido hijos, José Javier. Sí. ¿Han heredado ellos la neuropatía óptica? No, precisamente por yo ser un hombre, yo no puedo transmitir la enfermedad. La transmisión siempre es por vía materna, son las madres las que la transmiten.
y por tratarse de una enfermedad mitocondrial. Toda la herencia mitocondrial que poseemos procede de la madre. Por tanto, yo no puedo ser transmisor de la enfermedad. Claro, tenemos el problema de que, no sé si tienes hijas. Sí, tengo una hija, pero Claro. ella tampoco podría ser transmisora porque la herencia que le da ella, la herencia mitocondrial, que es a la que afecta la enfermedad, Sí. procede de su madre, no de su padre. La herencia mitocondrial procede, no, en caso de ella, de su padre. No, la herencia mitocondrial procede siempre de la madre. Ah, entiendo. Por O sea, que tanto, ella yo no tampoco es puedo ser portadora. ella no Sí, es sí, sí, portadora. ella no es portadora, O solamente. transmisora. Claro, claro. En cambio, me imagino en tu familia hay mujeres también Hay afectadas mujeres, por esto. efectivamente, y ellas sí son transmisoras, o pueden serlo. Y sus hijos a su Y vez sus asumen hijos, este riesgo. han tenido, hay afectados, hijos de hermanas mías. Ujú. ¿En qué fase se encuentra, digamos, la diagnosis y el tratamiento de esta enfermedad? Bueno, evidentemente se ha avanzado mucho desde los primeros años 90 en que se asoció el diagnóstico de la enfermedad como una enfermedad mitocondrial. Entonces hay 3 mutaciones genéticas asociadas a la enfermedad que se descubrieron, ya digo, a principios de los años 90 y, por tanto, el diagnóstico genético permite confirmar la enfermedad. Que haya una mutación, y hay 3 identificadas, no voy a decir sus números porque podría hasta equivocarme, Claro. hay 3 mutaciones identificadas, el diagnóstico genético es una condición necesaria de la enfermedad, aunque no suficiente. Claro, Es decir, claro, porque no tiene tratamiento en la persona adulta. esto es, ante una pérdida de visión brusca que presenta los síntomas que presenta esta enfermedad, un análisis genético y la aparición de una de estas mutaciones puede confirmar que efectivamente se trata de un Leber. ¿Cómo hacen las familias de la asociación? Quiero decir, ¿realmente tiene que ser muy duro percibir esta pérdida de visión en tu propio hijo? Sí, evidentemente. Y en ese sentido esta es una situación que se creó en Sevilla para las hermanas Herrera, que tuvieron no sé cómo llamarlo, la valentía, la audacia. Ahora se habla mucho de emprendimiento, en un verdadero acto de emprendimiento valeroso, crear una asociación, porque eran 6 hermanas que tenían 8 hijos afectados en un momento dado, y pensaron que para poder luchar contra la enfermedad era bueno asociarse y crear una enfermedad. Es decir, Crearon la asociación, fíjate. crearon la asociación. 8 hijos afectados, entre 6 hermanas mujeres. Qué caso tan bonito y tan curioso. ¿En qué sentido os ayudáis, por terminar? ¿Para qué sirve una asociación de enfermos? Porque no solamente en el caso del síndrome de Leber, hay gente afectada en muchos casos por síndromes raros, por enfermedades únicas, que no sabe que estas asociaciones pueden tener utilidad. Bueno, yo creo que las asociaciones son de enorme utilidad. Primero, desde el punto de vista informativo, nos permiten agrupar esfuerzos para conocer el estado de las investigaciones y, no sé, luego podría decir algo de eso. Y, por otro lado, suponen un gran apoyo psicológico en el sentido de que uno no se siente solo, uno no se siente que es un caso único, existen otros que están pasando por la misma situación, se conocen cuáles son los pasos que han dado, cuáles serían los más convenientes a dar, etcétera. Sí, comentabas que querías cerrar hablando de las investigaciones, efectivamente, para la historia de Asanol, de esta asociación de enfermos afectados por esta ceguera súbita. Ha tenido lugar recientemente un seminario extraordinario que ha impartido un investigador italiano, Valerio Carelli, de la Universidad de Bolonia, que creo que ha sido muy importante. Efectivamente, el profesor Valerio Carelli está considerado hoy en día como uno de los principales investigadores o pioneros en el campo de esta enfermedad rara, el LON o neuropatía óptica hereditaria de Leber, y la asociación Asanol conseguimos, después de trabajosos contactos y esfuerzos, invitarlo a Sevilla el 26 de junio del año pasado. Dio una conferencia en el Instituto de Investigaciones Biológicas que depende del Hospital del Rocío de Sevilla, una larga conferencia en la que planteaba fundamentalmente 3 problemas relacionados con la enfermedad. 1, ¿por qué afecta solo a un tejido nervioso? 2, ¿por qué afecta principalmente a los hombres? Y 3, ¿por qué se da el caso de que si en una misma familia que presenta la mutación
un hermano puede estar afectado y otro no. Y luego por la noche se prestó a un diálogo con los afectados que resultó extremadamente interesante, donde pudimos plantearle absolutamente todo tipo de dificultades. No, y además se ve efectivamente, José Javier, que tú has aprendido un montón, tienes un dominio de las estructuras genéticas y de las células y de las cuestiones muy superior a la media y desde luego a mí. José Javier Lasa Echevarría, afectado de esta neuropatía óptica hereditaria de Leber, muchísimas gracias. Si me permites, Cristina, quisiera aprovechar la ocasión para hacer un llamamiento a todas las personas que puedan conocer a personas que hayan sufrido síntomas parecidos, y en particular a neurólogos, oftalmólogos, para que se pongan en contacto con Asanol, bien a través de nuestra página web Asanol. Hay una cosa divertida, también hay una ciudad india en el oeste de Bengala que se llama Asanol, pero en fin, nos localizarán fácilmente, o a través de Twitter, @Asanol. Estupendamente, y además basta introducir Asociación Leber y sale la cuestión. Enseguida, sí. José Javier, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Cristina. Estás escuchando a Cristina López Slichting.